Buenos días, mi nombre es Mónica de la organización de Finance Meeting y quiero daros la bienvenida a este webinar organizado junto con Pleo sobre cómo los equipos financieros pueden tomar mejores decisiones de negocio. Comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. Si tenéis cualquier pregunta, podéis plantearla a través de la sección preguntas y respuestas que tenéis en la parte inferior de las pantallas. Y cuando abandonéis la sesión, os aparecerá un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completarais. Comenzamos ya presentando a la moderadora del debate, Estefanía Gambín, de Pleo. Estefanía, cuando quieras, puedes comenzar. Perfecto, gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en este webinar del poder de tomar mejores decisiones de negocio. Como líderes financieros, sabemos que las decisiones no hacen más que multiplicarse. En un entorno de incertidumbre, el coste de una mala decisión es altísimo, no solo a nivel de beneficios, sino de estrés y parálisis en el equipo. Hoy, junto con nuestros panelistas, vamos a explorar cómo pasar de la duda a la acción estratégica. Tengo cuatro panelistas fabulosos hoy conmigo, Paul, Bernardo, Matías y Luis. Y junto con ellos vamos a hablar de tres temas claves a lo largo de esta hora. Primero, la crisis de confianza y la parálisis. Segundo, la tecnología, datos y el papel de la inteligencia artificial. Y por último, el empoderamiento estratégico del equipo financiero. Paul, Bernardo, Matías, Luis, les doy unos segundos a cada uno para que se presente y así damos apertura al primer bloque del webinar. No sé si quieres empezar tú, Paul, por ejemplo. Sí, hola, buenos días. Nada, agradeceros mucho la oportunidad de participar hoy y de pasar este rato con vosotros y discutir sobre un tema que yo creo bueno, que nos afecta a todos los que formamos parte, ¿no?, de esa toma de decisiones dentro de las agrupaciones o las empresas, ¿no? Muy Perfecto. bien. Hola, yo soy Bernardo Monclús, soy el CFO de Idiria Foods, que es la empresa que fabrica y comercializa Colacao y nocilla. Y nada, mi carrera previa ha sido, antes de CFO, trabajé en control de gestión, ¿no? Con lo cual todo lo que vamos a hablar hoy sobre toma de decisiones, análisis, el uso de los datos y demás, creo que lo he vivido en mis propias carnes bastante. Y nada, espero que sea una discusión muy, muy productiva para todo el mundo. Así que muchas gracias por la invitación y espero que sea útil. Bueno, mi nombre es Matías. Yo estoy en Sandoz Farmacéuticas, una farmacéutica. Eh, Estoy en el área de innovación financiera, entonces tengo un equipo de 10 data scientists que lo que buscamos procurar justamente es desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial y machine learning para la compañía a nivel global, enfocados en finanzas. Hola, buenos días a todos. Soy Luis Justi, un placer estar con vosotros hoy y compartir este maravilloso webinar organizado por Pleo. Soy el director global de transformación e innovación financiera dentro de Sener. Sener es una compañía multinacional española con presencia en prácticamente los 5 continentes y más de 40 países que desarrolla servicios de ingeniería en múltiples campos y áreas de conocimiento. Perfecto, pues muchas gracias a los cuatro por la introducción y vamos a empezar con el primer tema del día, el cual es la crisis de confianza y la parálisis. Y empiezo por ti, Paul. En Pleo acabamos de lanzar un informe llamado El poder de tomar mejores decisiones de negocio, que destaca que el 47% de los responsables financieros se ha sentido paralizado en los últimos 12 meses y casi la mitad de ellos duda de sus decisiones después de tomarlas. ¿Cuál es el principal obstáculo de proceso o cultural que observas en las organizaciones hoy? Que en lugar de fomentar la cautela estratégica en un entorno complejo, lleva a los líderes directamente a la parálisis decisional. Genial, sí. O sea, yo creo que la respuesta es muy profunda, ¿no? Y probablemente nos podría ocupar gran parte de la discusión, ¿no? Pero yo creo que lo podríamos, o al menos en mi opinión, ¿no? Se puede sintetizar en cuatro principales bloques, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, creo que esa parálisis o esa posible parálisis no es tanto por un obstáculo técnico, ¿no? Sino más bien yo creo que por un obstáculo cultural, ¿no? Y creo que todavía vivimos en organizaciones, ¿no? Cada vez menos, pero en las que existe, ¿no?
ese miedo a equivocarse, ¿no? Y que en muchos casos, ¿no? Se confunde la prudencia con la parálisis, ¿no? Y oye, pues si no tomo decisiones, ¿no? Pues en el fondo pues no me equivoco, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los primeros puntos, ¿no? Que yo destacaría, ¿no? Y luego el segundo punto que destacaría probablemente sería que en este mundo tan global y tan informado, ¿no? Y con todas las nuevas tecnologías, contamos yo creo que una sobrecarga de información relevante, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Tratamos de tomar decisiones, ¿no? Sobrecargando la información que utilizamos, ¿no? Para tomar estas decisiones, y tomar decisiones informadas no implica, o sea, no tenemos que confundir, ¿no? El tomar decisiones informadas con el tener millones de indicaciones, ¿no? De indicadores que probablemente no sean los que más muevan la aguja, ¿no? Entonces yo creo que es muy relevante encontrar aquellos indicadores que realmente muevan la aguja y tomar decisiones en base a esa información, ¿no? Porque el exceso de datos al final acaba generando más parálisis, ¿sí? ¿No? Y genera más dudas que certezas. Y luego otro tema yo creo que relevante que me gustaría poner encima de la mesa, ¿no? Es también el tema de la confianza, ¿no? Y de la confianza y de la delegación, ¿no? O sea, es decir, yo creo que es súper importante, ¿no? Que el equipo que confía, ¿no? Y que tiene confianza en sí mismo, ¿no? Y un poco en el trabajo que está haciendo, pues sabe decidir, ¿no? Y entonces el equipo que teme equivocarse, pues se paraliza, ¿no? Entonces, como líder es un poco nuestro papel principal es dar ese contexto, ¿no? A nuestros equipos, ¿no? Y al resto de los equipos, para darles unos límites claros, ¿no? Y dejar claro cuáles son los márgenes de decisión que tienen, ¿no? Y de forma que, oye, pues que puedan tomar en cierta medida sus propias decisiones y que éstas no sean revisadas, ¿no? De manera exhaustiva cada una de ellas, ¿no? Sino que, pues, bueno, que sea un poco más genérico, ¿no? Y luego yo creo que también otra cosa que yo creo que nos diferencia mucho, sobre todo en este lado del continente, ¿no? Por ejemplo, de los Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿no? Es el aprender de los errores, ¿no? Que aprender de los errores también es acertar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí pues todavía nos falta un poco de desarrollo, ¿no? En esa parte del aprendizaje del error, ¿no? Y con eso, oye, pues yo creo que podríamos avanzar o somos capaces, si somos capaces de poner todos estos temas en conjunción, somos capaces de avanzar de una manera más rápida y realmente tomar decisiones y no tener esa parálisis, ¿no? De la que hablábamos. O sea, en realidad, en resumen, por no extenderme más, ¿no? Es decir, yo creo que la parálisis decisional no se vence tampoco ni con más datos ni con más control, ¿no? Sino sobre todo con más confianza, con más claridad y contando con los datos acertados, aquellos que mueven la aguja, en el momento también en el que realmente tienen impacto. Perfecto, Paul, muchas gracias. Y eso se conecta muy bien con nuestra siguiente pregunta, que es para Bernardo, y es, hablando de la parálisis, sabemos que las consecuencias son graves en oportunidades perdidas y en menor eficacia. Para aquellos líderes que se sienten un poco abrumados por esa carga de trabajo, ¿qué técnica o framework de decisión recomiendas, Bernardo, para que la rapidez no sacrifique la calidad y el riesgo se evalúe de manera eficiente en lugar de posponerse? Muy bien. A ver, pues yo lo primero que recomendaría, que parece banal, pero no lo es tanto, es tener la casa en orden. Yo tenía un CFO, en mi época anterior, de hecho fue CFO de Sandoz, Matías, que decía a todos los CFOs del mundo que al final dependían de él, decía, oye, lo primero que quiero es que tengas la casa en orden. Y a partir de ahí, todo lo demás. Pero tener la casa en orden quiere decir, pues, oye, que tus procesos funcionen bien, que los números realmente reflejen lo que tienen que reflejar, vamos, que tengas que tus previsiones tengan una lógica, que levantes la mano si no vas a conseguir el objetivo, etcétera, etcétera. Tener la casa en orden a través de los equipos, a través de los procesos, es fundamental. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es dedicarle tiempo a que no tengas realmente la casa, pues eso, hecha unos zorros, desde el punto de vista, pues ya de finanzas. Y lo segundo, de hecho eso yo creo que ayuda a lo anterior, es simplificar. Simplificar, y os doy un par de ejemplos, ¿no? Uno en cuanto a procesos. Es fundamental, por ejemplo, tener unos procesos presupuestarios simples. El presupuesto en general es un proceso doloroso,
en las organizaciones, en unas más, en otras menos. Antes lo eran todas, pero yo creo que muchas organizaciones han conseguido ir avanzando a procesos presupuestarios más ligeros. Eso se consigue de varias maneras. Uno es no esperar al otoño para hacer tu presupuesto, y un proceso largo de 3 meses de abajo arriba en el que estás involucrando a 60 personas con multitud de datos, sino hacerlo mucho más ligero y mucho más continuo, rolling forecast, procesos de revisión mensual, etcétera. Yo creo que eso puede ayudar muchísimo a que la carga de trabajo y la calidad del trabajo sea mejor. Y por último, y como segundo ejemplo, en cuanto al análisis, ¿no? Yo creo que es fundamental y nosotros financieros tendemos a ir hacia el último decimal y poner siempre 2 decimales en los Excel. Yo creo que eso hay que evitarlo, no hay que obsesionarse con ese último decimal. Hay que centrarse en lo que marca la diferencia. En el apoyo a la toma de decisiones, lo importante no es que aciertes el último dígito y el último decimal. Lo importante es que el sentido de tu decisión, tu recomendación vaya en la buena dirección. Entonces ahí está el ejemplo de la exactitud versus la precisión, ¿no? La exactitud es cuán cerca estás de lo que supuestamente es el valor correcto, cuando haces un análisis. La precisión es, oye, lo cerca que estás de un dato concreto, ¿no? Independientemente de si ese dato es correcto o no. Entonces, en ese sentido, hombre, si puedes tener las dos cosas, exactitud y precisión, mejor, ¿no? De manera eficiente. Pero si tienes que elegir, intenta ser exacto, porque eso primero es más fácil para el ser humano que la precisión, que es más una cosa más de las máquinas, y de hecho es mucho más de ayuda a la hora de dar apoyo a la toma de decisiones a otras áreas que te entenderán mucho mejor si utilizas un lenguaje de exactitud respecto a utilizar la precisión, que muchas veces se percibe más como procesos más densos y más trabajosos que lo anterior. Perfecto. Pues muchísimas gracias, y me quedo con dos cosas súper importantes de sus dos preguntas. Y la primera es esa habilidad de poder delegar y confiar a nuestros equipos financieros en que vamos a hacer todos nuestros procesos de una forma correcta. Y después, por tu parte, Bernardo, la parte de simplificar. Muchas veces creemos que más es más, y en realidad al simplificar estamos igualmente haciendo cosas importantes y relevantes para nuestras empresas. Ahora, pasando al tema número dos, que es tecnología, datos y papel de la inteligencia artificial, voy contigo, Matías. El acceso a datos es crucial, pero la data nos muestra una paradoja realmente alarmante. Los líderes que usan más de 16 herramientas diarias tienen el doble de parálisis que los que usan menos. Como director de innovación financiera, ¿cuál es el criterio fundamental que un CFO debe aplicar para consolidar y simplificar su stack tecnológico sin perder funcionalidad? Bueno, gracias. Sí, digamos, está 100% alineado con lo que venían comentando Bernardo y Paul. Al final del día hay por detrás un cambio de mentalidad y de gestión, ¿no? El change management es fundamental en este caso. Eh, Al final del día no se trata de cuántas más o menos aplicaciones tenemos, sino más bien de tener las correctas y las justas y necesarias para poder tomar las decisiones en el momento indicado. O sea, y acá es donde creo que hay tres ejes que son esenciales. Uno de ellos es principalmente establecer una estrategia global de datos, es decir, nosotros, cuando estamos implementando algún tipo de desarrollo o para buscar alguna solución basada en AI, y esto lo he conversado con muchos colegas y todos más o menos coinciden en lo mismo, eh, todos quieren aplicar AI, todos quieren aplicar o usar múltiples aplicaciones y tal, pero al final del día no tenemos los datos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos que tener una clara estrategia de datos, y acá el CFO y cada una de las áreas de la organización tienen que trabajar en línea con el área de tecnología para generar la infraestructura y generar los datos que necesitamos para después poder desarrollar cualquier tipo de aplicación sobre el dato, ¿no? Entonces, esto es uno de los principales. Si eso no lo tenemos acertado, al final del día vamos a generar múltiples aplicaciones con múltiples datos que nos van a estar dando cada vez más ruido.
Eso es un poco la paradoja de decir, si tengo un reloj, sé qué hora es, pero si tengo dos, ya estoy perdido, no sé. Entonces, el tener una estrategia global de los datos es una de las cuestiones claves. El segundo punto tiene que ver con la gobernanza, ¿no? O sea, con el governance de este dato. Al final, creemos que, y esto por una experiencia propia, hemos visto qué pasa si uno genera un equipo de data science, por ejemplo, un equipo de data science o un equipo de tecnología que haga uso de los datos a nivel global, eh, lo que vemos es que se pierde la cercanía con el negocio y con, en este caso, la función, por ejemplo, en el caso de finanzas, ¿no? Entonces, yo ahí lo que creo que tiene que haber un equipo de tecnología que genere la infraestructura, pero después tiene que haber equipos que están cercanos a cada una de las funciones para poder entender realmente cuáles son las cuestiones que nos hacen. O sea, este pain point que decía Bernardo del presupuesto, no se puede tomar a la ligera el proceso entero de presupuesto. Es top-down, es bottom-up. Entonces, hay que entender muchísimo detrás de cómo eso funciona y para eso los equipos tienen que estar atados y estar cercanos al negocio, ¿no? Después el otro factor clave, que me parece que es el tercer punto, al final es que todo esto nos va a permitir desarrollar ciertas aplicaciones y esas aplicaciones se tienen que usar. Entonces tenemos que tener un guidance claro de adopción de esas herramientas, ¿no? Porque al final, si una herramienta no se usa correctamente, de nuevo, crea ruido, no genera valor, ¿no? Entonces, eh, al final yo creo que no es una cuestión de más aplicaciones, sino justamente de buscar simplificar, como decía Bernardo en ese caso, y insisto, vuelvo a lo que mencionaba Paul al principio, que esto es change management. Al final del día, tenemos que gestionar el cambio y el CFO como tal tiene que liderar en esa evolución cultural a pasar a tomar decisiones como lo hacíamos previamente, quizás un poco más por instinto, a tomarlas por datos, ¿no? O sea, a estar guiada 100% por el dato. Pero eso no quiere decir pasarnos al otro extremo, de decir, voy a aglomerar un montón de información porque, de nuevo, ahí ya me pierdo, ¿no? Genero esa parálisis. Perfecto, Matías, gracias. Ahora voy contigo, Luis, hablando del dato contextualizado. Hemos visto que casi la mitad de los líderes en Europa afirma que su habilidad de tomar decisiones se ve afectada por la falta de acceso a datos contextualizados. ¿Cómo se traduce el concepto de dato contextualizado en la gestión de gasto y qué significa esto para la relación entre finanzas y el resto del negocio? Bueno, a ver, lo primero para mí es entender qué hablamos cuando hablamos de dato contextualizado, ¿vale? Para mí un dato contextualizado, entiendo que para todo el mundo es lo mismo, es entender el dato con sentido, es decir, qué sentido tiene ese dato. Por ejemplo, me estás hablando de gastos, de la gestión del gasto, pero esto aplicaría también, pues, a inversión, a consumo de recursos, a cualquier cuestión, ¿no? A revenues, a ingresos, a ventas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no se trata solo de tener el dato, no se trata solo de tener las cifras, sino de saber qué hay detrás de esas cifras. Y han hablado muy bien de ello tanto Bernardo como Matías como Paul, ¿vale? ¿Por qué gastamos? ¿Para qué gastamos? ¿Cuánto se gasta? ¿Qué impacto tiene ese gasto dentro de la organización? Todo esto significa, pues, conectar los datos, los números con las decisiones del negocio. Ha estado hablando de ello también mucho Matías, ¿no? Oye, tener un modelo de datos común y a partir de él poder utilizar una serie de herramientas o de reporting corporativo, de un montón de cuestiones, ¿no? Necesitamos el dato, ¿vale? No basta con ver, por ejemplo, por poner algún ejemplo concreto, que un departamento pues, ha aumentado su presupuesto un 10%, un 15%, ¿no? Un 20%, ¿no? Lo que necesitamos entender es si ese incremento del gasto impulsa una nueva línea de producto, una nueva línea de servicio, si mejora la experiencia del cliente, si es que vamos a abrir una nueva oportunidad comercial, es decir, qué repercusión tiene ese incremento del gasto, si la tiene en el negocio, ¿vale? Bueno, yo pienso que es ahí donde la dirección financiera tiene que jugar un papel quizás pues distinto, ¿vale? Porque obviamente la dirección financiera, yo siempre lo digo, ¿no? Siempre ha sido estratégica, siempre ha estado en todas las decisiones estratégicas, pero sí que es cierto que ha tenido un efecto, un poder de control, ¿no? De generador del dato y de control
más que de interpretación de los datos, ¿no? Al final eran los negocios los que gestionaban ese lenguaje, ¿no? Entonces ahora sí que es cierto que se produce un cambio, ¿vale? Que es muy manido el comentar esto, pero es que es cierto, ¿vale? Pues sí que es cierto que ahora la dirección financiera está explicando qué hay detrás del dato a los negocios. Y eso supone adelantarse a todos ellos, ¿vale? Es el papel clave cuando compartimos desde la dirección financiera esta visión, pues con el área comercial, con el área de ventas, con el área de marketing. Lo que hacemos es dejar de hablar de presupuestos, dejar de hablar de gastos y empezamos a hablar de los resultados que hay detrás o del impacto que hay en cuenta a resultados, ¿vale? Y eso cambia completamente, pues, como digo, la dinámica, ¿no? La conversación pasa de hablar de cuánto gastamos a, oye, ¿qué es lo que estamos consiguiendo con lo que gastamos? Para mí eso es lo que significa trabajar con estos datos contextualizados y no es otra cosa pues, que usar la información para tomar las mejores decisiones que estén alineadas con la estrategia corporativa y que realmente tengan impacto en la organización. Perfecto, muchas gracias, Luis. Vuelvo contigo, Matías. Sabiendo que aproximadamente el 60% de los profesionales de finanzas afirma que el criterio humano es más importante que nunca en la era de la inteligencia artificial, siendo las inversiones en tecnología, riesgos, cumplimiento y asignación de presupuestos las decisiones más difíciles, ¿dónde crees que se traza esa línea entre el apoyo de la IA y la intervención estratégica de las personas? Bueno, ahí es un tema muy interesante ese, porque ahí también ya podemos entrar en un debate medio filosófico, si se quiere, que nos puede llevar horas, ¿no? Pero ahí yo creo que en el estadio en que está la inteligencia artificial y la tecnología hoy, todavía estamos muy lejos de pensar un escenario en el cual la inteligencia artificial va a gobernar todo 100%. Y tampoco creo que sea una cuestión técnica simplemente, sino más bien una cuestión también humana, ¿no? Al final. Y acá es donde creo que eh, se condice un poco esto. O sea, al final del día, el- yo creo que la inteligencia artificial hoy en día tenemos que considerarlo como una herramienta muy poderosa, ¿no? Que nos permite, bien como mencionaba Luis, ¿no? Al final canalizar un montón de datos para después poder permitirnos tomar decisiones mucho más analíticas, mucho más orientadas al dato, ¿no? Optimiza gran parte del tiempo de nuestros recursos, con lo cual puedo liberar recursos de hacer cuestiones que son más diarias a hacer cuestiones más estratégicas, incluso, ¿no? Pero al final del día, las personas somos los que al final del día nos vamos a estar enfocando más en lo que tiene que ver con el contexto, lo que tiene que ver con el juicio y un aspecto importante lo que tiene que ver con la ética, ¿no? Hay un ejemplo muy tradicional que se usa, por ejemplo, es el dilema del tranvía, ¿no? Que viene un tren y se encuentra una bifurcación y si va por un lado mata a 5 personas, si va por el otro mata a 2, ¿no? Entonces, el tren o la inteligencia artificial o lo que fuese un auto autónomo, por ejemplo, podría tomar una decisión ahí, pero al final del día, ¿quién le da el input para tomar una decisión con una responsabilidad moral tan grande? Termina siendo el humano, ¿no? Y esto que parece un poco así como muy alejado de nosotros y de lo que hacemos en el día a día, está muy ligado con algo que yo lidio todos los días, que es en mi interacción diaria con todos los CFOs de cada uno de los mercados y los países, es el dilema de la accountability. Si yo creo un forecast que puede tener una accuracy muy bueno, independientemente de que lo pueda validar con datos o no, es un forecast que está dado hacia un mercado y ese mercado se tiene que hacer responsable de ese número al final del día, ¿no? Entonces, el accountability me dice que yo le puedo dar un nuevo data point a ese CFO o a ese mercado, etcétera, pero no quiere decir que ese tenga que ser la decisión 100%. O sea, es adicionalmente otro data point para que ellos, junto con el contexto, junto con su propio juicio sobre y su conocimiento del negocio, ¿no? Sepan cómo implementar eso al final del día. De nuevo, insisto, el accountability ellos son los responsables por alcanzar o no ese número. Entonces, queda al final del día en las personas, ¿no? Entonces, yo lo veo más como
como un copiloto al final analítico que nos permite optimizar todas las decisiones y toda la parte de toda la parte analítica y toda la parte de data que tiene que ver para respaldar nuestras decisiones, pero la decisión que tiene que ver con valores, con el propósito mismo del negocio, sigue estando en las personas. Y de nuevo, insisto, acá, por eso es tan importante, vuelvo sobre lo mismo, change management, ¿no? O sea, cómo hacemos para introducir una gestión de cambio que nos permita convivir con las tecnologías, adoptándolas, ¿no? Pero adoptándolas bien, al final. Perfecto, Matías. Gracias por tu input. Vamos ahora a movernos al último tema del webinar, el cual es empoderamiento y estrategia del equipo financiero. Y aquí vuelvo a ti, Paul. El equipo financiero debe pasar de ser un centro de coste a un motor estratégico. La colaboración, comunicación y confianza son indispensables para lograrlo. ¿Cómo debe estructurar un CFO las responsabilidades y los flujos de información para empoderar a su equipo en la toma de decisiones, garantizando que todos remen hacia el mismo objetivo de negocio? Pues yo creo que gran parte de todo lo que se ha hablado hasta ahora, ¿no? Resume cuál tiene que ser este proceso, ¿no? Pero bueno, por rescatar un punto, ¿no? Rescato un punto que levantaba Luis, ¿no? O sea, yo creo que en los equipos financieros, ¿no? La función financiera de las empresas ha dejado y ha roto ya ese paradigma de ser el policía y el controlador, ¿no? Y el aprobador de gasto, ¿no? Para convertirse en el socio estratégico del negocio, ¿no? Y un poco en guiar, ¿no? En base a información que realmente mueva la aguja, ¿no? La toma de decisiones y ayudar a las operaciones, incluso en muchos casos, ¿no? Al negocio a medir el impacto, ¿no? De esas decisiones que toma, ¿no? O sea, por lo tanto, yo creo que el primer paso tiene que ser que realmente tiene que existir esa relación bidireccional, ¿no? Entre lo que sería el equipo o la dirección financiera y todo su equipo con lo que es el negocio, que al final del día es quien nos da de comer, ¿no? En nuestro caso, nuestro negocio, ¿no? Basado en pues, todos los maravillosos y las maravillosas conductoras, ¿no? Y nuestros autobuses que prestan servicio en la calle. Y en el caso de cada uno de los ponentes que están hoy aquí, pues sus equipos, ¿no? de negocio. Pero en el fondo no tenemos que olvidar que quien nos da de comer y quien realmente permite que nosotros estemos aquí ayudándoles a tomar decisiones es ellos, ¿no? Prestando ese servicio, ¿no? Entonces yo creo que primero tiene que existir esa relación bidireccional y todos tienen que entender que son, o sea, qué papel juegan en esta relación y realmente cuál puede ser el impacto que tiene su trabajo sobre el trabajo del resto, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa fundamental, ¿no? Que es realmente cómo mi trabajo, que probablemente nada tenga que ver, ¿no? Con el trabajo del servicio que presto o del producto que vendo, impacta realmente en el negocio, ¿no? Y ahí dentro de las organizaciones, yo creo que todos los que formamos parte de los comités de dirección o que formamos parte de equipos directivos, pues tenemos esa responsabilidad, ¿no? De acercar las estructuras o los departamentos más transversales al negocio y que nos vean sobre todo como un aliado, ¿no? Y como un socio estratégico único, ¿no? Y ahí, pues para allá, y tampoco sin ánimo de alargarme mucho, yo lo que diría, ¿no? Es que en el fondo pues unificaría muchos de los temas que han surgido, ¿no? Es importantísimo que exista una información única, que esté compartida, que la visión estratégica, tanto del corto como del medio como del largo plazo, esté clara no solamente por parte del negocio, sino también a nivel de las estructuras y a nivel del equipo financiero, que cada uno tiene que tener claro, ¿no? Cuál es su propósito dentro de esta relación, ¿no? Y cómo puede ayudar y cómo su trabajo ayuda al trabajo del otro y viceversa. Y por último, pues volver a destacar un punto que destacaba al principio, ¿no? Que es esa autonomía responsable, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene que tener claros cuáles son los márgenes, ¿no? En los que tener claros cuáles son los límites y el contexto en el que debe de funcionar y si realmente eres capaz de engranar todo esto, que suena muy fácil y dicho de palabra, pues parece que sea muy poco relevante, pero que realmente pues, cuesta de tenerlo engrasado, pero una vez está engrasado es una máquina perfecta, ¿no? Porque vivimos en la era de la información y en el fondo yo creo que a día de hoy tenemos unas herramientas que nos tienen que permitir ser muchísimo más ágiles
para ayudar a trasladar al negocio, oye, pues cuáles son los impactos de cualquiera de las decisiones bueno, de muchas de las decisiones que toman, por mucho que siempre habrá esa parte de instinto y por eso, pues oye, pues cada uno tiene un papel fundamental dentro de la organización, ¿no? Gracias, Paul. Ahora, Bernardo, el informe propone tres prioridades claves para una toma de decisión más estratégica. Primero, medir la confianza. Segundo, unificar la tecnología, como tener una fuente única de información. Y tercero, cuidar del bienestar. Si un líder tuviera que enfocarse en solo una de estas tres prioridades para ver un impacto significativo y rápido en su negocio, ¿cuál recomendarías y por qué? Ver, esta es una pregunta un poco trampa, ¿no? Porque te obliga a elegir a tres cosas que son todas necesarias, ¿no? Entonces, realmente aquí, ¿dónde puede estar la trampa? ¿No? La trampa puede estar en el impacto rápido. Creo que el impacto rápido, pues, te puede conducir si quieres un impacto rápido, pues seguramente implementa una tecnología que te dé o rápidamente pues algo que sea efectista y que sea visible. Pero yo creo que eso sería coger un atajo. Yo creo que realmente no tenemos que pensar aquí en la rapidez y en el efectismo y en lo que nos puede dar un resultado más a corto plazo, sino en construir, ¿no? A largo plazo. Y para construir a largo plazo sobre estos tres elementos que operan en dimensiones distintas, y todas ellas importantes. O sea, para mí, o sea, permíteme que más que elegir una, te diga mi rango de prioridades, sobre todo para construir una buena toma de decisiones y un buen apoyo al negocio de finanzas, de esos riesgos de finanzas a largo plazo. Lo primero, lógicamente, es el bienestar. El bienestar es la base de la pirámide. Tú no puedes tener un equipo estresado, ansioso, tenso continuamente a largo plazo. ¿Por qué? Porque eso pues, lógicamente no es bueno per se, pero además eso te llevará a que la gente se te vaya del equipo, que cometa errores, en general a una mala calidad, ¿no? de su trabajo. Una vez tengas eso resuelto, pues trabaja la confianza. Y la confianza es fundamental, la confianza para tener impacto, para que cualquier cosa que hagas trascienda a finanzas, trascienda a tu equipo y que tenga impacto en la organización. Y que no se quede el análisis en el Excel de finanzas, ¿no? Si tú quieres realmente que tu trabajo tenga fruto, necesitas que haya confianza en tu trabajo y en lo que el equipo realiza para ayudar a la toma de decisiones. Y acabaríamos con lo que decíamos al principio como que puede ser lo más efectista en el corto plazo, pero al margen de eso, la tecnología lo que puede hacer es ser un facilitador para todo ello, ¿no? La tecnología te puede ayudar a mejorar el bienestar del equipo, teniendo unos procesos más automatizados, en los que no haya que hacer tantas tareas rutinarias, en la que la calidad del dato sea más consistente, en la que encontrar los datos sea más rápido y más ágil, en el que todo esté más ordenado y no disperso, con lo cual, pues de esa manera generas bienestar y, lógicamente, confianza, ¿no? Si tú, gracias a la tecnología, puedes tener la calidad de tus análisis, la calidad de los inputs que tú das al negocio para la toma de decisiones, siempre será mejor, con lo cual te ayudará a generar también esa confianza a largo plazo. Con lo cual, elegir una, a ver, de nuevo, si quieres fuegos artificiales, la tecnología te puede servir, pero esos fuegos artificiales te durarán una noche. Si quieres construir a largo plazo, tienes que tener los tres elementos unidos e interconectados, ¿no? Y desde la tecnología a facilitar pues ese bienestar y esa confianza en los equipos que trascienda a finanzas. Muchas gracias, Bernardo. Ya para cerrar este panel, Luis, ¿estás de acuerdo? ¿Elegirías otra prioridad clave? ¿Cómo abordarías tú esta pregunta? Estoy muy de acuerdo con la visión de Bernardo. Me ha gustado además mucho cómo lo ha expuesto, cómo ha hablado del bienestar del equipo como base principal, ¿no? de la dirección financiera. Al final, oye, sin las personas esto no sale bien, ¿no? Y eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces diría que la clave está en unificar la tecnología
y los datos, ¿no? Y ligando con lo que decía Bernardo, ¿no? Cuando todos trabajamos con la misma información es cuando realmente la tecnología hace un poco de facilitador, ¿no? La confianza y la claridad llegan solas, ¿no? Todo el mundo tiene la misma información, la gente confía en la información y se toman las decisiones correctas. Si además hay tecnología por detrás facilitando como facilitador y la gente no tiene que trabajar mucho para obtener el dato que le están pidiendo, pues todo mucho mejor, ¿no? Muchas veces los equipos dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, y esto yo creo que pasa a todo el mundo, ¿no? Pues toman decisiones distintas porque están mirando el dato en fuentes distintas, ¿no? Entonces, cuando logramos tener una sola versión de la verdad, ¿no? Una fuente de datos común para todos, que sea accesible, a poder ser en tiempo real, ¿vale? Que se pueda disponer de esa información, que no siempre es posible, ¿vale? Pero a poder ser que lo sea, pues evitamos pues, muchos debates innecesarios, mucho retrabajo y ganamos en general muchísima velocidad cuando estamos trabajando. Aquí no hablamos, claro, de introducir más herramientas y más entropía dentro del mapa de sistemas de las organizaciones, ¿no? Que también sí es preciso, ¿no? Pero sobre todo lo que hablamos es de simplificar, conectar las soluciones que ya existen. Como digo, si es necesario meter alguna más, pues también, ¿no? Pero conectar lo que ya hay, ¿no? La tecnología debe ayudarnos a simplificar, a pensar mejor y en general a no complicarnos la vida. Al final, cuando el equipo tiene información clara de lo que tiene que hacer, e información clara sobre los datos que tiene que reportar, que tiene que tratar, pues se va a sentir que puede, con el poder de decisión y con la autonomía suficiente para sentirse bien, ¿no? De nuevo, la idea de Bernardo central, ¿no? De que repercute en el bienestar del empleado, del profesional, ¿no? Y aparece algo aquí potente, ¿no? Que es la confianza, ¿no? La confianza entre las áreas, la confianza dentro del propio departamento financiero, la confianza entre el departamento financiero y el comercial, también con el área de tecnología, con operaciones, etcétera, ¿no? Al final esto pienso que es lo que marca la diferencia, ¿no? Que la dirección financiera esté en la conversación estratégica, pero no solo ahí, ¿no? Sino también en el seguimiento, en el reporting y en la generación del dato, ¿vale? Esto es la clave para mí. Muchas gracias, Luis. Matías, Paul, ¿algo que ustedes quisieran agregar a esta última pregunta? No, yo agregaría y yo creo que es súper acertado lo que levantaban, ¿no? Y es que, o sea, es verdad, o sea, yo creo que es relevante, ¿no? El hecho de que cuando la fuente es única, digamos que desaparecen los debates sobre el dato, ¿no? Y entonces ya únicamente se habla sobre las decisiones que se toman a partir de ese dato, ¿no? Y yo creo que es un tema súper relevante que levantaba ahora Luis y creo que es súper importante que las organizaciones tendamos a eso, ¿no? A que el debate sobre el dato desaparezca y que en las reuniones realmente o en las tomas de decisiones se hable de eso, ¿no? De qué decisiones tomamos sobre el dato, pero no de la oidoría de si ese dato pues ese es otro o es el de más allá. Tal cual. Y si yo puedo agregar, agregaría también dos puntos en función de lo que venimos comentando, ¿no? Que es, uno es el change management, lo insisto porque creo que esto es clave, justamente como decía Paul, ¿no? Al final del día tenemos que cambiar la forma, no tenemos que ir a discutir sobre el dato, sino que tenemos que discutir sobre los aspectos que van en torno a eso, ¿no? Las decisiones. Y después lo otro que insisto que es muy importante es tener una estrategia global del dato. ¿Para qué queremos los datos? Entonces, en función de eso los podemos capturar, estructurar y manipular para que nos den una única fuente de información y no genere más ruido, como decíamos antes, con múltiples aplicaciones o con múltiples datos, porque eso nos desorienta en el momento de la decisión y en el momento de estas discusiones, ¿no? Así que sí. Genial, pues muchísimas gracias a los cuatro. Ahora todavía tenemos un par de minutos para un par de preguntas que pueda tener la audiencia, así que pueden hacer la pregunta que quieran por el chat y aquí Bernardo, Matías, Polo, Luis la podrán responder. Vamos a dar un par de minutos y si no hay ya cerramos el webinar.
Creo que estuvo bastante claro lo que hablaron los cuatro porque no veo muchas preguntas en el chat. Así que como mensaje final, Empleo, nuestra misión es precisamente esa, liberar tiempo a los líderes financieros para que puedan enfocarse en decisiones estratégicas de alto valor. Al unificar la gestión de gasto en una única fuente de información, transformamos el dato en confianza. Y las decisiones ágiles dependen de la visibilidad en tiempo real. Gracias nuevamente a ustedes cuatro por compartir su conocimiento, sus opiniones y a todos los que están escuchando por su tiempo. Y bueno, esperamos verlos pronto en un siguiente webinar. Así que muchísimas gracias y feliz miércoles para todos. Gracias, Estefan, igualmente. Muchas gracias. Gracias. Un placer, gracias a Dios.